Sean ustedes bienvenidos hoy, lunes 22 de abril del 2024, aquí en tu casa Cadefi, y vamos a trabajar sobre el tema de los aspectos contables y fiscales del arrendamiento financiero. Entonces, vamos a ver esta temática desde un punto de vista siempre el contable, el tema financiero, la parte fiscal, el tratamiento de las variables que esto tiene, porque es interesante, dado que este mecanismo del arrendamiento financiero, si bien no es tan reciente, se ha estado tomando auge en el último tiempo. ¿Por qué? Por los beneficios que esto genera, principalmente desde el punto de vista financiero. Sin embargo, creo que también parte de lo que hoy se ofrece habitualmente en el mercado tiene algunas connotaciones que no siempre son claras. ¿Ok? Entonces, pues aquí estaremos interactuando esta mañana. Por lo tanto, la invitación a toda la comunidad es para que se vayan sumando a esta conversación, a esta temática y, por supuesto, recibiremos con mucho gusto el favor de sus preguntas, los comentarios que tengan al respecto, los cuales estaremos canalizando a través del equipo técnico. Así es que, pues gracias y disculpen un poco la demora en el tema de los minutos, que por ahí tuvimos un poco de atraso, pero ya el equipo y el staff técnico a quien saludamos esta mañana y le damos las gracias por hacer posible que podamos llegar a ustedes, pues ya estamos listos. Así es que, bienvenidos en esta mañana. Vamos a platicar un poco sobre este aspecto y voy a arrancar con un par de notas porque, bueno, siempre es importante conceptualizar y contextualizar principalmente, pues, cómo se está moviendo el mercado sobre el tema que estamos trabajando. Entonces, nada más puse un par de notas ahí en los links, ustedes lo puedan poder revisar con mayor detenimiento, pero básicamente lo que buscamos es, oye, ¿qué tanto el auge se está teniendo en el tema del famoso leasing o arrendamiento financiero en materia desde el punto de vista comercial? Porque hoy sabemos que es un mecanismo básicamente que utilizamos para hacer un apalancamiento y que esto permita a las empresas no tener el compromiso de sus flujos de efectivo en su capital de trabajo, sino un mecanismo que pueda hacerse de sus activos, apalancándose a través del esquema financiero, pero también considerando el efecto o el costo que esto puede representar para las empresas. Entonces, pues se vuelve muy interesante. Entonces, fíjense esta primera nota, en donde dice que el auge del arrendamiento o leasing de autos en México ha avanzado de forma importante entre el 22.4% entre la compra de vehículos ligeros y pesados. Precisamente esta información a septiembre, digo, me tomé con esta nota, pero seguramente pues esto viene en crecimiento. Lo más importante es que hoy parte de la industria automotriz es la que está impulsando el uso de este mecanismo como esquema alterno de financiamiento. Entonces, fíjense cómo dice que de acuerdo con los datos del tercer trimestre del 2023 se vendieron un total de 975,841 unidades ligeras y, ojo, 38,018 pesadas, ¿ok? De las cuales 41,070 y 5,542 respectivamente fueron adquiridas como activos por firmas de arrendamiento para sus clientes. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Hay un incremento importante en este mecanismo, entonces sí es importante conocerlo, dado el impacto que tienen en los negocios, principalmente hacia dónde están enfocando este tipo de alternativas, hacia las MIPYMES, ¿ok? Micro, pequeñas y medianas empresas, que son los que pues tienen la facilidad o la necesidad más bien primera de utilizar este mecanismo, y con eso precisamente les permite llegar y contar con estos activos que le van a permitir el tema de la productividad en sus negocios. Entonces, esta es una primera nota, ahí se las dejo, ahí en el material, y vamos a ver esta parte porque dice ventajas y desventajas del arrendamiento financiero. Entonces, esta nota básicamente lo que nos dice es un resumen de lo que se considera que puedan tener como beneficio para las MIPYMES este esquema de financiamiento. Entonces, de entrada dice que te brinda beneficios fiscales como una disminución de las erogaciones. Entonces, de entrada siempre es curioso porque siempre el mecanismo que se utiliza de manera comercial es, oye, ¿generas beneficio fiscal? Por supuesto que tienes una alternativa y eso llama la atención porque llámese el tema de impuestos, pues siempre es un mecanismo de cómo utilizar las herramientas que nos permitan optimizar las cargas fiscales.
de entrada, esto es lo que dice, oye, tienes un beneficio fiscal para la disminución, yo no diría de las erogaciones, más bien de los ingresos o de la base fiscal, que eso sería el término correcto, dado que no, más bien incrementa las erogaciones, las vuelve deducibles y con eso tiene este beneficio fiscal. No le quitan liquidez a la empresa al no tener que pagar una gran suma de dinero para la gestión de activo. Y eso, cuando nos ha tocado analizarlo, de verdad, digo, hoy hablamos del mercado de los autos como lo más recurrente, pero hoy empresas que están en proceso de desarrollo, que han tenido que adquirir maquinaria, no sé, de $1 millón, pues imagínate el impacto que esto representaría para ellos hacer un desembolso de esta cantidad para poderse hacer de una máquina que permita precisamente pues incrementar su productividad o bien aumentar su capacidad de producción. Entonces es interesante porque no solamente se queda a nivel de autos, no solamente se queda a nivel de, por ejemplo, el arrendamiento de equipo de cómputo, y que son de las que comúnmente podemos tener, sino que apalanca de verdad y genera una oportunidad de crecimiento para las empresas. Entonces, lo más importante es que no le quita la liquidez, pero vamos a ver el efecto que esto tendría precisamente ya en el trayecto de lo que es la adquisición a través de este vehículo, ¿ok? Flexibilidad, dado que son pagos generalmente son por mensualidades y el monto se pacta desde el contrato. Y esta es la parte medular sobre la cual vamos a estar trabajando en esta mañana. Quizá la parte contable, bueno, viene a cerrar la parte del registro, los asientos que vamos a proponer como parte del tratamiento contable, pero el mayor peso que esto va a tener, y esto desde aquí me voy a arrancar, es la parte contractual. Sabemos que este es un mecanismo que se utiliza, pero mucho de lo que hoy vamos a revisar y vamos a estar tratando se deriva precisamente desde la parte contractual y eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí es importante porque vamos a enfatizar sobre ciertos puntos que hay que cuidar en el tema del arrendamiento financiero. Y pues bueno, sabemos que este mecanismo, hablaremos de lo que se llaman opciones terminales, es decir, qué pasa después de que utilizas el bien una vez que lo rentaste y cuáles son las oportunidades que esto genera precisamente para este mecanismo de uso. Vamos a ir trabajando sobre ello. Entonces, pues básicamente se pueden financiar desde compras y equipos, maquinaria, ya sean nacionales o importados, dependerá de la financiera con la cual queramos o podamos hacer esta operación, ¿ok? Si bien los bancos tienen también esa opción, también existen otras opciones, empresas privadas que se dedican a estos mecanismos para eficientar precisamente el tema del uso del recurso y la adquisición de activos. Entonces se vuelve interesante. Y pues bueno, ¿cuáles son las desventajas? Dice que solo puede ser propietario del equipo al término del contrato. Bueno, siempre es una cuestión y un mito incluso hasta, oye, ¿y qué pasa si no tengo la propiedad? Es que no es mío, entonces, ¿qué es lo que realmente me interesa? ¿Tener la propiedad, tener el uso del activo? ¿Qué pasa? Porque en este efecto, lo que va a pasar, lo que va a suceder es que posiblemente puedes tener la propiedad o no, dependiendo de las opciones terminales que tiene esta opción. Entonces, pero bueno, ¿qué tanto afecta o no te puede afectar? Pues ya lo veremos y analizaremos. Oye, no se permite devolver el bien hasta el final del contrato, por supuesto. Es decir, siempre se establecen las condiciones, el plazo, que eso es vital también, de cuánto tiempo estaremos utilizando el mecanismo para cada contrato de arrendamiento. Y esto va a permitir, una de ellas, de las opciones, va a ser, oye, ¿y qué pasa si quiero devolver el activo? ¿Sale? Y aquí es donde vamos a otra vez, ¿qué va a pasar desde el contrato por el demérito que va a tener el activo precisamente durante el contrato? ¿Ok? Oye, ¿lo puedo sustituir? ¿Me tengo que esperar? Simplemente dar mantenimiento, cuáles son las obligaciones que posiblemente se pueden estar generando, ¿ok? Entonces es súper importante. Entonces, por supuesto, existen cláusulas particulares para llevar a cabo el cumplimiento de lo que es el contrato, los términos del contrato. Es un contrato que está regulado, es un contrato formal, entonces genera derechos y obligaciones, pero hay que ser muy puntual en ese sentido en cuanto al mecanismo de lo que corresponde a las sanciones que esto puede llevar o generarse. Y por supuesto, pues este contrato pues no se puede cancelar sino hasta los mecanismos o los tiempos estipulados en el contrato. Entonces, si se fijan,
Para entender la parte contable y la parte fiscal, invariablemente no podemos pasarnos desapercibido y más bien tenemos que tener las herramientas desde el origen legal que corresponde a la parte del arrendamiento financiero. Entonces, vamos a platicar esta mañana y por favor, bienvenidas las dudas, los comentarios que tengan con nosotros para que esto pueda ser enriquecedor y nos permita precisamente llegar al objetivo, que es conocer, entender cómo hacer el registro contable, pero también qué consideraciones debo de conocer y tener para que pueda tener el impacto en los estados financieros, principalmente para los lectores de los estados financieros, que ellos tengan las herramientas cuando se analicen los estados financieros, porque incluso para poder acceder al arrendamiento financiero, nos van a pedir los estados financieros para que analicen la capacidad precisamente de endeudamiento, la parte del capital de trabajo, entre otros índices que precisamente las financieras van a requerir para hacer su análisis. Entonces, básicamente vamos a entender entonces para qué o cuál sería el objetivo del arrendamiento. Ya creo que tocamos algunos puntos, pero vamos a verlos aquí. Dice que es un medio para acceder a activos. Entonces, de entrada, lo más importante es que me va a permitir hacerme de activos, activos que tienen que tener el carácter productivo. Si no te genera un beneficio como un activo, entonces creo que de entrada no perseguiría el objetivo principal de utilizar este mecanismo. Y lo digo porque afuera, en el tema principalmente automotriz, cuando llegas y empiezas a cotizar la adquisición de un vehículo nuevo, pues te abren diferentes opciones, desde la parte tradicional que puede ser, pues cómpralo de contado, o también un crédito tradicional, pero también te ofrecen el esquema del arrendamiento financiero. Solamente que dependiendo tu régimen fiscal, y aquí hago una combinación con la parte fiscal, tendrás o no el beneficio para el beneficio fiscal de la adquisición de ese activo a través de este mecanismo del arrendamiento financiero, ¿ok? Entonces analízalo, piénsalo, la intención es que sean activos productivos. Claro, si ese vehículo lo vas a utilizar ya sea para tu negocio propio, ejemplo, una camioneta que te va a ayudar y permitir llegar a tus clientes, hacer la distribución de tus productos, pues ya le estás dando el encauce correcto para el fin específico. Pero si realmente lo quieres para tu uso personal, analízalo antes de tomar una decisión. Por supuesto, esto se utiliza, la contrapartida tiene que ser a través de un financiamiento. Entonces, por un lado tengo un activo que voy a tener dentro de mi estructura financiera, pero va a estar apalancada con un financiamiento. Entonces, ahí está la contrapartida que va a encontrar y entonces es un mecanismo de financiamiento. Y, por supuesto, reducir la exposición de una entidad a los riesgos de la propiedad de los activos. ¿Qué pasa? Ok, vamos a poner el ejemplo y vamos a mantener este ejemplo de los vehículos. Dices, oye, ¿qué pasa si hoy yo no tengo directamente los beneficios, todos los riesgos sobre el vehículo? De entrada, la depreciación, que si bien sí va a tener un efecto de demérito, pero fíjate, ¿qué pasa si en algún momento tú decides entregar o renovarlo, el equipo, al finalizar el contrato? Tú no absorbiste todos los riesgos, tú vas a tener el efecto del demérito, quizá no va a estar contigo, sino que lo va a absorber la empresa que te va a dar el esquema del arrendamiento financiero. Entonces, vamos a ver precisamente cuáles son los riesgos que pueden generarse de esta compra de los activos, ¿ok? Entonces, básicamente eso se reduce a que estas son las líneas que se utilizarán para efectos del arrendamiento, ¿ok? Ok, ahora, fíjense que esto puede parecer muy simple y dirán, bueno, es que esto yo ya lo sabía y demás. Pero aquí lo más importante y lo interesante es cuándo sí estoy en un concepto o bajo un sujeto de arrendamiento y cuándo pudiera no estarlo. Para empezar aquí tenemos el arrendador, el arrendatario. El arrendador, una característica principal es que va a mantener la propiedad del bien arrendado. Y por favor, vayamos puntualizando en esas palabritas, porque yo sigo siendo propietario legal de la propiedad o de la cosa. Y el arrendatario solamente va a hacer el uso, pero nunca va a tener la propiedad directa. Ese no es el objeto del arrendamiento. Es solamente utilízala en un plazo determinado y me la regresas. Y punto, se acabó, nos vemos. ¿Ok?
A cambio, tú me vas a pagar el dinero correspondiente. Entonces aquí muy rápido lo pueden ver en pantalla. El ejemplo más claro y clásico que podemos tener en un arrendamiento es, oye, voy a rentar una oficina, voy a rentar un espacio y a cambio de ese espacio yo voy a pagar el valor que fijemos en contraprestación. ¿Ok? Oye, y si me contrato es a 12 meses, ¿también lo tendría que reconocer o tendría que hacerlo de manera simple, tradicional? Ya lo veremos más adelante, pero de entrada aquí ya me puso un candado de temporalidad en cuanto al plazo del arrendamiento. Y también la otra condicionante es que sean activos, que sean de bajo valor. Y aquí el bajo valor hay que analizarlo de manera interna, que aunque podamos hablar de un mismo activo, pueden cambiar en la esencia desde la parte contractual y por eso dice, oye, tienes que revisar los términos y condiciones en los contratos de arrendamiento porque pues eso también se tiene que replicar en el reconocimiento que vamos a hacer respecto de los activos, respecto del contrato del arrendamiento que se generará. Entonces, aquí lo que nos dice, y nada más para irlo puntualizando, esta es una premisa. Y eso de aquí tenemos que ir entendiendo lo que nos quiere decir la norma y cuál es lo que voy a estar atendiendo. Dice que para que yo pueda hacer el reconocimiento del arrendamiento y entiendas el reconocimiento es cuando ya empiezo el registro contable, tengo que considerar estos elementos y aquí entre otras variables, pero esta es la esencial, esta es la premisa básica. Del lado izquierdo ustedes verán en su pantalla que tenemos el efecto del arrendador. Y el arrendador sí mantuvo el esquema que anteriormente se definió. Antes decías, tú tienes que clasificar tus contratos de arrendamiento como operativo o capitalizable. ¿Ok? El capitalizable se volvió financiero, dependiendo de las características y cualidades. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen? Ellos sí o sí van a tener que hacer una diferenciación. ¿Qué quiere decir? Oye, te puedo dar un vehículo en arrendamiento puro, y así le van a llamar puro, y eso sería con una característica tendría la característica de operativo. Me pagas una renta, te entrego el vehículo, lo usas y así nos vamos por un plazo determinado. Oye, no es financiero, simplemente te lo rento, te lo rento y me pagas la contraprestación. O puede tener la característica de financiero, ¿ok? Que es el que estamos comentando, pero fíjense en qué va a depender el que clasifique de una forma u otra. Es en la transferencia de todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. Ese va a ser lo que va a definir el que se trate de un operativo y de un financiero. ¿Por qué? Porque el operativo, básicamente, ya hablábamos al principio o hace unas láminas anteriores, decíamos, este es el tradicional, nunca te voy a dar la transferencia de la propiedad, yo siempre la voy a tener y ahí me la voy a quedar y eso se va a llamar un operativo. Pero si tú ejerces una de las opciones terminales, entonces sí te voy a transferir la propiedad y por lo tanto va a ser de carácter financiero. Oye, y es ineludible, es decir, me puedo hacer un lado simplemente o me tengo que sujetar a términos de plazo forzoso. Por supuesto, ya hay una obligación que no puedo deslindarme sino hasta el término del contrato y con las características que esto defina. ¿Está identificado, cuantificado en términos monetarios? Por supuesto, está identificado el activo y también del otro lado el pasivo está identificado y está cuantificado en términos monetarios. Y ojo, aquí lo que dicen es que representa una disminución futura de beneficios económicos. ¿En qué sentido? Y aquí lo aterrizo por el tema de la renta, porque pues en el momento que pagamos el arrendamiento, lo que va a pasar, lo que va a suceder es que disminuye el valor de mis ingresos, tanto por el pago de la renta y en su caso en el arrendamiento financiero, por la carga que representan los intereses por el financiamiento realizado, ¿ok? Entonces, con esto, pues ya voy encuadrando lo que quiero entender por efectos del arrendamiento. Ahora, aquí empezamos con las características cualitativas, es decir, oye, ¿tienes o no un arrendamiento? Porque ¿qué pasa? Hoy puedo tener contratos que pueden tener una característica de arrendamiento, pero también una parte de servicios o una parte acompañada de una actividad quizá empresarial. El ejemplo más claro que podemos hoy tener es, oye,
yo te voy a rentar computadoras para mi empresa. Entonces, cuando tú me rentas, me vas a rentar los equipos. Sin embargo, posiblemente venga acompañado con una póliza de servicio que venga ya sea incluida en el precio o que sí me hagas una diferenciación dentro del contenido del contrato. Entonces, aquí lo más importante es identificar en qué parte del contrato se encuentra una parte del arrendamiento y cuál no sería un arrendamiento y tendría un tratamiento ya específico y particular como sería la prestación de un servicio. Incluso, oye, ¿y qué pasa si tú le das mantenimiento a las computadoras? ¿Es un servicio o es una actividad empresarial? ¿Ok? Pero deja de ser arrendamiento. Entonces, vamos a entender lo que nos quiere decir la norma con respecto a esto. Lo que nos dice que hay que evaluar si un contrato es de arrendamiento o si contiene uno. Para esos efectos es, oye, es o contiene un arrendamiento si este transfiere el derecho de uso de un activo por un periodo de tiempo determinado, como lo hemos comentado, a cambio de una contraprestación. Pero dice que se transfiere el derecho de uso de un activo a lo largo del periodo de uso si el cliente tiene el derecho a, y aquí viene esta parte, obtener sustancialmente todos los beneficios económicos para el uso del activo a lo largo de todo el periodo de uso. Oye, ¿realmente yo voy a tener ese derecho? ¿Yo realmente sí me voy a beneficiar? ¿O realmente solamente me vas a sujetar a ya sea un tiempo, a un volumen de producción, a un tiempo de uso? O sea, ¿hasta dónde yo voy a delimitar o voy a tener ese control sobre los activos que tengo en arrendamiento? ¿Ok? Entonces, es importante identificarlo porque a partir de ahí defino si tengo o no el derecho del control de los activos. Y por supuesto, si yo tengo el derecho a dirigir el uso del activo, porque si yo no tengo la forma o la facultad no queda establecida, entonces creo que no se cumple con la característica del arrendamiento. ¿Ok? Para eso lo que nos dicen, oye, tú caes en el supuesto de tener el derecho del beneficio económico de uso, ya sea directamente por el uso, la tenencia, el subarrendamiento de los equipos con las facultades que se pueden especificar. Y esto puede tener la parte del producto principal y subproductos, los flujos de efectivo potenciales procedentes de estos elementos, etc. Ahora, vamos a entenderlo aquí, porque aquí viene la parte importante. Si un contrato limita el uso del activo a un territorio específico durante el periodo de uso, una entidad debe considerar solo sus beneficios económicos dentro de ese territorio. ¿Qué ha pasado? Y por ejemplo, tuve un caso apenas que me decían, oye, es que yo voy a rentar un camión, pero se especificó que el camión, que es de carga, precisamente para el sector de la construcción, no puede salir del estado. Sí puede circular en las obras, sí puede hacer las transferencias, sí puede hacer todo el proceso, pero ¿qué crees? Se limita a que solamente lo pueda ejecutar en el estado. Entonces, esto ya pone un activo y lo que me dice es, solamente vamos a reconocer el arrendamiento por los beneficios que se generen por el acto que se genere en esta limitación, en este caso del estado. Entonces, es importante saber si los activos que vamos a utilizar, que vamos a tener en arrendamiento, tienen algún candado o una restricción que tenga que ver, por ejemplo, en este sentido, de la limitación de la región geográfica. ¿Ok? Eso es importantísimo. Oye, ¿y qué pasa si solamente puedo utilizar para un determinado número específico de piezas o productos? También ahí el arrendamiento se limita a esta capacidad que se establezca. Algunos ejemplos que hemos visto es cuando tú rentas, o decíamos el tema de las impresoras o las copiadoras, normalmente el arrendador siempre te pone un volumen limitado de unidades de impresión. Entonces, si te sales de ese nivel, de ese volumen, entonces ya hay un cargo adicional por el extra. La parte de la identificación tendríamos que hacerlo solamente del arrendamiento hasta el volumen percibido. ¿Ok? En el caso de los vehículos, te dicen, oye, tú solamente puedes utilizar el equipo, pero el kilometraje está limitado a 20 o 25,000
kilómetros por año. ¿Ok? Si te sales de ese rango, entonces te voy a cobrar un adicional por cada kilómetro que has recorrido fuera de este rango. Entonces, eso es importante porque tengo que conocer hasta dónde llega la limitación del uso de los equipos, ya sea en tiempo, en volumen, en capacidades, y eso es importante porque se establece desde el tema contractual. Entonces también es importante considerarlo y revisarlo al momento de hacer la firma. Y eso es algo que es curioso, pero cuando los empresarios dicen, es que voy a sacar un vehículo en arrendamiento, a veces que no consideran estas situaciones y luego dicen, oye, es que ahora me están cobrando un extra porque me pasé tantos kilómetros en el año. Sí, es que el contrato lo establecía, pero no te detuviste a revisar este clausulado que tenía esta restricción. Entonces sí es importante que cuando nosotros tengamos esta situación, sí le pongamos y le prestemos atención a las limitaciones del arrendamiento, ¿ok? Ahora, el derecho a dirigir el uso. Es decir, ya vimos cuáles son las características del derecho a usar, pero ahora el derecho del uso. Dice que un cliente tiene el derecho a dirigir el uso de un activo a lo largo de todo el periodo de uso solo si tiene el derecho a decidir cómo y para qué propósito se utiliza el activo en ese periodo. ¿Ok? Ok, bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que estamos haciendo es que tiene que estar especificado para qué voy a utilizar el equipo, para qué voy a utilizar ese activo que estoy tomando en arrendamiento. Oye, si yo rento una casa para un uso habitacional, pues por supuesto no puedo darle el sentido comercial, no me puedo domiciliar porque entonces tendría que darles el uso específico. Pero ojo, una vez que tengo el derecho y está especificado, pues tengo el beneficio de utilizarlo para esos fines, ¿sale? Entonces, oye, ¿para qué lo vas a utilizar? Pues si es de uso habitacional, pues para vivir con mi familia, para vivir para el descanso, la convivencia. Entonces ahí está delimitado el derecho. Oye, pero si quiero poner una oficina, pues posiblemente si no está especificado, no podría estar, entonces no cumpliría con el derecho de uso. Tendría que ampliar el objeto con, con con la aprobación precisamente del arrendador. No lo puedo hacer de manera individual. Sé que llega a pasar o ha pasado casos en los cuales tú dices, es para uso personal, solamente es para vivir, pero resulta que después lo volviste a oficina. Y la cuestión es que como el arrendador no tiene el derecho de hacer uso, ni siquiera de invadir la propiedad por disposición legal, entonces pues no se entera, sino hasta que resulta en un problema, ¿ok? Entonces sí es importante establecerlo y delimitarlo, ¿ok? Perfecto. Luego, las decisiones relevantes sobre cómo y para qué propósito se usa el activo están determinadas. Y el cliente, por lo tanto, es decir, el arrendatario, tiene el derecho a operar el activo, ¿ok? A lo largo del periodo, sin que el proveedor tenga el derecho a cambiar sus instrucciones operativas. Es decir, a ver, voy a sacar una maquinaria, yo soy el especialista, tú solamente me vas a proveer el activo, pero yo voy a tomar las decisiones de cómo hacer la producción, cómo le voy a dar el uso, cómo lo voy a instalar, etcétera. Entonces, todo esto es importante establecerlo porque si no tengo el control y me limitan, entonces no se cumpliría con esta premisa de dirigir el uso. Siempre es importante sí hacerlo. Ahora, que el diseño del activo esté predeterminado y para qué propósito se llevan. Básicamente eso se lleva cuando tú dices, oye, necesito desarrollar la maquinaria que tiene un cierto punto de especialización, pero yo voy a decidir desde el diseño bajo qué características se tiene que realizar, porque si no las cumple, pues no va a lograr el fin específico, el fin específico para el cual estoy contratando o más bien generando este esquema de arrendamiento si el activo no va a ser productivo bajo mis características desde el diseño. ¿Ok? Lo hemos visto en algunos equipos o en algunas herramientas que se generan. A lo mejor ya traes un estándar, compras el estándar, pero requiere ciertas adaptaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo le tengo que hacer esas adaptaciones para dejar el activo
en condiciones ya de uso para el cual pues la empresa en este caso lo necesitaba. ¿Ok? Entonces, vamos entendiendo, vamos a hilando estas ideas con la intención de ver precisamente a dónde quiero llegar con el esquema.